Chao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y en el video de hoy hablaremos de la gran presentación de la nueva camiseta de la Juventus y tocaré algunos detalles que quizás no se dieron cuenta cuando lanzaron el día de ayer esto. También hablaremos un poquito de Zegrova y Openda y la preparación para el gran partido Derby Italia contra el Inter en casa. Además, tocaremos un tema exclusivo de Pueblo Juve sobre el director deportivo, el próximo director deportivo de la Juve, así que presten mucha atención. Antes de empezar de lleno, como siempre, mi recordatorio de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cositas fundamentales, súper fáciles, que hacen un mundo de diferencia para nosotros. Tenemos esta meta de llegar a los 6.500 suscriptores y su ayuda es muy, pero muy beneficiosa. Además que está abierta la rifa por una camiseta nueva. Se podrían ganar esta nueva tercera camiseta y para participar tienen que estar suscritos en el canal de Pueblo Juve en YouTube. Así que chicos, para empezar de lleno, ayer lanzan oficialmente la nueva camisa de la Juventus, la tercera, la que habíamos esperado tantos, porque hay que ser sinceros, la primera y la segunda no terminó de convencer. Hay mucha gente que le gustó, también hay mucha gente que no le gustó. Hay gente que le gustó más la segunda que la primera y solo se compraron la segunda, etcétera, etcétera. Pero muchos estaban esperando esta tercera y algunas fotos al principio parecía que no se veía muy bonita, pero tenemos que decir que la verdad es que se ve muy bien. También es cierto que quizás por cómo la presentaron, pues para muchos de nosotros fue suficiente eso para comprarla. Admito culpabilidad en esto, solo por la presentación me convencieron en comprarla sin siquiera verla. Ustedes recordarán que dije que creo que la tengo que ver en persona. Con la presentación de ayer me terminaron de convencer. ¿Por qué? Porque es justo la temática que les contaba ayer, ¿no? Les decía que era una temática de vinos por los viñedos cerca de Turín y justo presentan un viñedo cerca de Turín donde están los jugadores, las jugadoras de la Juventus y la de Juventus Women estando ahí pasando el tiempo jugando balón y también tienen a dos leyendas espectaculares como Andrea Barzagli y Gianluigi Buffon, dos además que son hiper amigos, se nota esa hermandad entre los dos, parte de la BBC y pues nos enamoró en ese momento, además que sacan la camisa del barril de vino, se ve espectacular y también como siempre es una camisa muy elegante, una camisa que llama mucho la atención y que se puede usar por más allá del deporte. Ahora, yo presiento que se está volviendo una temática recurrente este tipo de presentaciones, porque si hacemos un poco de recordatorio, hace 2 años cuando salió esa que era como una cebra, ¿no? Medio rayada, la temática era de arte y salió del Piero y si mal no recuerdo, ahí también estaba Marquisio. El año pasado también se utilizó a Del Piero como la leyenda, digamos, de patrocinante por esta camisa, la temática de golf. También estaba ahí, obviamente, Zidane y otros grandes jugadores, pero ellos representaban otros clubes. Y este año se hace algo muy parecido en términos de la viña con aquella temática de arte, pero en este caso se trata de justo un viñedo y usan a Buffon y a Barzagli. Así que realmente fenomenal, se nota la calidad, lo bonita, como pueden ver en las imágenes que estamos enseñando aquí, pero también hemos aprendido que hay las dos versiones, como siempre, está la versión jugador y la versión fanático. Parece que hay una diferencia en cómo se ven estas dos camisetas. La de fanático parece que la temática de las hojas tiende a verse más comparado con la de jugador. Mismo sucedió con la camiseta, la tercera camiseta el año pasado. Las jotas que estaban entrepuestas alrededor de toda la camiseta se notaban mucho más en la versión fanático que en la versión jugador. Obviamente la versión jugador va a ser un poco más cara, habrá que ver qué se puede conseguir porque ya han empezado a salir reportes de que están siendo agotadas alrededor de ciertas tiendas en el mundo. Así que si están considerándolo, tengan eso en consideración porque la tercera camisa del año pasado se tardó un buen rato en volver a salir porque todo el mundo la estaba comprando como pan caliente.
Ahora pasando un poquito de noticias, ya que ayer también por fin se reunió todo el grupo para entrenar y preparar el Derby de Italia, Juventus Inter del sábado, el cual tendremos aquí, viviremos juntos ese partido en el Guachalón, pero lo interesante es que pues por fin vimos a Zegrova y a Openda entrenando con el grupo. Les habíamos dicho como Zegrova todavía está recuperando la forma física, viene de esa lesión y operación de la pubalgia, mientras que Openda literalmente llegó ayer para su primer entrenamiento con el club. Recordemos que él llega, firma para la Juventus, esa noche agarra un avión y se va a la concentración de Bélgica, regresa a Turín el martes en la noche y el miércoles estaba ahí en el entrenamiento. Sé que es primera vez que se codea con sus compañeros, uno de estos obviamente Bremer, que sufrió la lesión justo cuando estaba en un encontronazo con Openda en aquel partido de Champions League. Pero bueno, se ve el grupo en conjunto, empiezan a tomar ritmo algunos de estos jugadores, aquellos jugadores que fueron convocados por sus selecciones nacionales, que fueron empeñados, ¿no? Que se usaron bastante durante los partidos, hicieron una labor un poco más de desgaste físico, más que el resto del entrenamiento, mientras que aquellos que fueron convocados pero no fueron utilizados, por ejemplo, Cup Miners, que nunca bajó de la tribuna, Gatti, que nunca salió del banquillo, Openda, por ejemplo, no jugó el segundo partido, así sucesivamente, estos sí formaron parte de todo el grupo en el cual se vio, por cierto, tanto Cabal como Perín, ya lo habíamos mencionado, que estos dos ya están integrados dentro del grupo y haciendo su labor. Cabal, paciencia, poco a poco irá acumulando minutos, se tiene que poner, digamos, a ritmo para juegos. Recordemos cuánto tardó Bremer en entrar al campo, algo parecido veremos con Cabal. Quien no participó en los entrenamientos de hoy fue Chico Conceição y Fabio Miretti. Siguen sin salir reportajes sobre o un comunicado oficial por parte de la Juventus sobre qué es lo que tiene Chico Conceição. Se dice que no es nada grave, está haciendo sus labores diferenciadas junto con Fabio Miretti. En cuanto al partido del fin de semana, algunos piensan que Openda pueda jugar de titular en cambio de Chico Conceição. Yo lo veo muy difícil. Literalmente ayer fue su primer entrenamiento, se tiene que acoplar a la nueva realidad de todos los nuevos esquemas, conocer a sus compañeros y literalmente acoplarse a una nueva realidad en Italia para que salga como titular contra el Inter me parece muy difícil. Tutto Sport, en cambio, aboga porque Igor Tudor va a salir con una alineación un poco diferente en el ataque, con David y Vlahovic, ambas puntas y Yildiz atrás de ellos. Veremos al final si Igor Tudor cambia su esquema. Ahora es cuando el entrenador nos tiene que mostrar, ¿no? Cómo va a gestionar a todos estos jugadores, especialmente viéndose, entre comillas, un poco obligado por la lesión de Conceição y la llegada de estos últimos dos jugadores en el último periodo del mercado. Ahorita pasando a esta exclusiva que tuvimos en Pueblo Juve gracias a la intervención de Mirko Di Natale con nosotros el día de ayer. Si no han visto eso, se los recomendamos al final de este directo, ya que justo aprendimos gracias a Mirko que en este momento para la posición de nuevo director deportivo de la Juventus hay dos nombres en particular. El primero es Ottolini, que es el actual director deportivo del Génova, y el otro es Pedro Braz, que es el actual director deportivo del Benfica. Entre estos dos, el favorito es Pedro Braz del Benfica. ¿Y por qué? Mirko nos explica que en este caso Comolli ha sido muy transparente porque nos dijo Comolli que el nuevo director deportivo de la Juventus iba a llegar entre septiembre y octubre. Y oh coincidencia, Pedro Braz tiene un contrato que se termina con el Benfica justo en octubre. Así que, pues, unes uno más uno, te da dos y ese es Pedro Braz. También nos comentó que en su momento la Juventus tenía un acuerdo prácticamente cerrado con Massara y Tognozzi. En cambio de Tognozzi terminó llegando Modesto, pero para los detalles sobre por qué no se cerró, qué fue lo que pasó, tienen que ir a ver el directo de ayer. Es un poco largo y no lo puedo meter en este video. Así que veremos si al final, en este momento, parece que el favorito es Pedro Braz.
veremos si al final termina cerrándose, porque en su momento parecía que Massara iba a ser el director deportivo y terminó no llegando. Y cerramos con un momento cómico como todos los días. En este caso se trata de Andrea Cambiaso, ya que el día de ayer recibió el premio como Gentleman Fair Play. Y pues, obviamente lo recibió en su discurso de aceptación, estando muy halagado por recibirlo. Él mismo resaltó la ironía de recibir un premio por el fair play cuando en este momento está suspendido por comportamiento agresivo en contra de sus contrincantes. Obviamente estos premios son ya otorgados o vistos desde hace tiempo o coincidencia justo el día que se lo entregan es mientras está siendo sancionado por 2 turnos a causa de no portarse bien. Lo que me gustó es que el mismo Andrea Cambiaso pues al final admite y se burla un poquito de la situación y pues deja ver que al final del día estos son seres humanos como todos nosotros que pueden también tener ciertos errores, cometer ciertos errores. Y en este particular me gustó mucho Andrea Cambiaso, que es un tipo muy ligero, que está totalmente disponible a también burlarse y reírse un poquito de la situación y dejarlo a un lado. Así que chicos, lo dejamos hasta aquí, cortito y al punto. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.